Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano a la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Estos ejemplos de Jesús para que entendamos bien cómo es el crecimiento en nuestra alma, nuestro crecimiento espiritual y en santidad. El crecimiento de una semilla, de una planta, de un árbol, es una cosa muy impresionante. ¿Cómo es posible que en algo tan pequeñito como una semilla, un frijolito, esté toda la información así guardadita para que sin que uno no tenga que hacer nada, simplemente eso se va desarrollando, va creciendo? Primero las raíces, el tallo, el tronco, las hojas, las ramas, los frutos. Es impresionante cómo consiguieron meter toda esa información ahí. Si es impresionante esto, más impresionante aún el caso del ser humano. En esa primera célula, en el embrión humano, en el cigoto, ahí está toda la información, todo el instructivo. Ahí está la persona, el alma. Simplemente es cuestión de tiempo, de esperar. Y eso solo la naturaleza dirigida y ordenada por Dios va creciendo, se va desarrollando hasta ser el tamaño de hijo que tienes a tu lado. Mira a tu hijo y di: a ver, este 1,80 m que tengo aquí, un día midió 1 milímetro. 1 milímetro. Es impresionante cómo es posible que tanta vida esté encerrado en algo tan pequeño. Pues, mamá, ¿qué hiciste tú cuando te dijeron estás embarazada? Simplemente cuidar y esperar, ¿sí o no? Cuidar y esperar, y todo va surgiendo y todo va creciendo. Así es la naturaleza. Algo así espiritualmente, si no lo detienes, si no lo frenas, si no abortas el proceso, espiritualmente tú también tienes que desarrollarte, llegar a la adultez y llegar a la santidad. En ti llevas una semilla, un embrión de santidad, de perfección en Cristo. El reino de Dios está en ti con toda su potencia. Naturalmente eso se tiene que desarrollar en virtudes, en santidad de vida, hasta ser un gran santo. ¿Quieres que te diga lo que Dios quiere de ti? Que seas santo, que seas un gran santo, que seas muy santo. Y si tú no lo detienes, y si yo no lo freno, si no abortamos, tú tienes que llegar a la santidad. Tienes que alcanzar una estatura, la altura a la que Dios te diseñó. Lamentablemente no sucede esto. Aunque físicamente es raro encontrar una persona que no se desarrolla totalmente hasta cuerpo adulto. Sin embargo, espiritualmente hay demasiada inmadurez. Nos hemos quedado subdesarrollados. Estás al 10% o al 2% de lo que Dios esperaría de ti. No nos desarrollamos bien. Hemos detenido el crecimiento. No estamos llegando a la altura. Somos demasiado analfabetos en las cosas de Dios. Si pudiera yo hacer una radiografía espiritual de tu alma, a lo mejor veo que por fuera tienes 40 años, pero por dentro tienes un desarrollo de 4 años.
falta de formación, falta de conocimiento, falta de alimentación espiritual, estás desnutrido, exceso de soberbia, que eso es nocivo, exceso de pecados, que es tóxico, retrasa tu crecimiento espiritual. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué hay que hacer para llegar a esa altura espiritual? 4 cosas. Primero, desear, querer. El problema por el que no desarrollamos la santidad, ¿sabes cuál es? Porque nos hemos autodescartado para la santidad. Tú dijiste, esto conmigo no va. Tú te saliste del grupo. Dios no te saca del grupo. Tú te saliste del grupo de la santidad. Dijiste, esto no es para mí. Simplemente es querer, que lo desees, que ahora mismo que me estás escuchando digas, sí, Dios mío, yo quiero ser un gran santo. Deseo en mi corazón llegar a esa altura de santidad a la que tú me diseñaste, la que tú esperas de mí, la que tú sueñas. No te detengas en los deseos. Si dejas de desear, ya perdiste. Si ya no quieres ser santo, ya perdiste. La hermana de Santo Tomás de Aquino un día fue a verlo y le dijo, a ver, Santo Tomás, tú que eres tan listo, vengo aquí con un montón de papel, dime qué es lo que hace falta para ser santa. Y le dijo, escribe, una sola palabra te voy a decir, querer. Es que en deseos nadie te puede ganar. Desea ser santo, tienes que quererlo con todo tu corazón, como los niños chiquitos que estiran sus brazos a su papá para que los cargue en brazos. Es irresistible. Al corazón de Dios es irresistible que tú desees con todas tus fuerzas ser santo. Por eso primero desea. Segundo, quita obstáculos. Si hay algo o alguien que te está subdesarrollando, que te está frenando, que es una piedra, un obstáculo, lo tienes que quitar. No puedes jugar con tu santidad, no puedes jugarte el cielo, no puedes arriesgarlo. Si detectas algo o alguien que te está frenando, que no te ayuda a crecer, esa persona o esa situación tiene que desaparecer de tu vida urgentemente. Tercero, busca a Dios con todas tus fuerzas. Me encantan las plantas. Buscan por arriba y buscan por abajo la vida. Por arriba buscan el sol, ¿sí? Y se tuercen y se retuercen buscando el sol. Es el heliotropismo, se llama. Y no se detienen y no se frenan y avanzan y buscan hasta que tienen su rayo de luz. Tú también. Y por abajo las plantas, las raíces, entran y penetran y avanzan y levantan banquetas y rompen carreteras hasta que encuentran su gota de agua. ¿Y tú? Cuando sales de vacaciones o de viaje, ¿buscas la misa o te da igual? Es que te da igual, es opcional, es accesorio. No buscas a Dios, no tienes hambre irresistible de Eucaristía. Búscalo. Como la planta busca el sol, como la planta busca el agua. Así tienes que desear a Dios. Rompe banquetas, levanta carreteras, lo que sea. Y cuarto, espera en Dios. O sea, primero, desea con todas tus fuerzas. Segundo, quita obstáculos. Tercero, busca a Dios con todas tus fuerzas. Y cuarto, espera en Dios. Espera en Dios. Sé paciente. Sus tiempos son perfectos. Él te hará desarrollar y crecer a su tiempo y a su manera para que llegues a esa altura de santidad, aunque no veas los resultados concretos ahora inmediatos. El bambú japonés, termino con este ejemplo, una planta muy curiosa, la siembras, durante 7 años no ves nada, no crece, no levanta 1 milímetro de la tierra, pero el 7º año, en 6 meses, crece 40 metros, casi 1 metro por día. ¿Qué ha hecho en 7 años? Profundizar sus raíces enormemente. Desciende metros y metros y metros y metros durante 7 años. Y en 6 meses, el 7º año, crece 1 metro por día. Algo así. Desea, quita obstáculos, busca a Dios con todas tus fuerzas y espera en el Señor. El que confía en su palabra y el que pone todo su deseo, al final obtendrá la santidad. Te desarrollarás
y serás el inmenso santo que Dios espera de ti. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Estamos celebrando en este día 2 de febrero la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. Son 40 días después de la Navidad, si cuentas, justamente han pasado 40 días después del 25 de diciembre. Para entender este momento y esta fiesta nos tenemos que remontar a Antiguo Testamento, 1300 años antes de Cristo, pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Dios que quiere liberar a su pueblo y entonces envía las plagas. Y la última de las plagas es la del ángel exterminador. ¿Y qué pasó aquella noche, la primera Pascua? Pues que el ángel exterminador pasó dando muerte a todos los primogénitos varones, tanto de hombres como de animales. Solamente se salvaba la casa de aquel pueblo judío que sacrificaba un cordero y con la sangre del cordero pintaba su puerta, y entonces el exterminio pasaba de largo. Y salvaron a los primogénitos. En recuerdo de aquella primera Pascua y aquella misericordia de Dios, y en gratitud perpetua, el pueblo de Israel tenía esta costumbre de cada vez que nacía el primogénito, lo tenían que presentar en el templo. ¿Y qué hacían? Era una ceremonia que tenía como un doble momento: presentación y luego rescate. Presentación en recuerdo de aquel momento del ángel exterminador, como diciendo: deberías haberlo sacrificado, pero lo rescato. Entonces entregaban al niño al sacerdote e inmediatamente ofrecían a cambio un animal, un cordero, si es que la familia tenía posibilidades económicas, o si eran muy pobres, 2 tórtolas o 2 pichones, 2 palomitas. Entonces aquí están María y José presentando al niño en el templo al sacerdote e inmediatamente el rescate. Eso sucedía con todos los primogénitos, pero en el caso de Jesús hubo algo muy diferente.
En el caso de Jesús fue una presentación sin rescate. No hubo rescate. Hicieron como que la ceremonia había ese rescate, presentaron las 2 tórtolas, los 2 pichones, pero en el fondo del corazón de María y de José, ellos sabían que ese ofrecimiento era definitivo, que no iban a rescatarlo, sino que verdaderamente sí fue entregado al sacrificio ese hijo. Solo fue una pausa de 33 años, porque el sacrificio sí se realizó. La Virgen María seguro que lo intuía, José también lo intuía. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Dios Padre está entregando a su Hijo al sacrificio. La Virgen María también está entregando conscientemente a su Hijo al sacrificio. Sabe que no lo va a rescatar, que va a haber sangre. Porque no hay redención sin efusión de sangre. Y el Cordero, claro que sí llevaban el Cordero. El Cordero era Jesús. Aquí hay un misterio que es el de la víctima de sustitución. Ese hijo, Jesús, presentado al templo, simplemente es una pausa de 33 años antes del sacrificio, pero va a ser sacrificado. Y entonces aquí hay una conciencia de rescatados. Porque Cristo es, dice la teología, víctima de sustitución. ¿Qué significa? Que para que a ti no te toque el mal ni el infierno, Cristo pone su cuerpo, estamos contemplando eso en ejercicios, y lo despedaza el demonio. El mal se ceba en la carne de Cristo para que a ti no te toque, es el rescate. Isaías 53, Él fue herido por nuestras culpas, fue molido por nuestros pecados, nuestro castigo cayó sobre Él, sus cicatrices nos han curado porque quiso Dios triturarlo con el sufrimiento. Víctima de sustitución, claro que sí. Ahí no hay rescate que valga. Ahí es entrega, ahí es presentación, pero sin rescate porque esa ceremonia olía a sangre. Seamos conscientes de lo que hace Dios Padre con su Hijo, con su unigénito. Seamos conscientes de lo que hace la Virgen María entregando a su Hijo también al sacrificio. Tanto te amó Dios que entregó a su Hijo en intercambio por ti. Pongo siempre este ejemplo. Imagínate un papá que ama muchísimo a su hijo chiquito y van a la cárcel de mayor seguridad, donde están los peores criminales del planeta, con su hijo chiquito, con su hijo amado, y llega ya a la puerta de la cárcel, toca la puerta de la cárcel y dice: tráiganme al peor criminal que tengan. Y llegan y traen al criminal con los mayores delitos que te puedas imaginar. ¿Qué tipo de papá diría: hagamos un intercambio? Aquí te entrego a mi hijo chiquito y tú dame el criminal. Yo me llevo al criminal a mi casa, lo voy a querer como a mi hijo, lo voy a cuidar. Y aquí con mi hijo chiquito te lo entrego y descarga sobre él todo lo que tenías pensado descargar sobre este criminal. Tortúralo, maltrátalo, despedázalo si quieres. ¿Quién haría eso? Nadie haría eso. Dios ha hecho eso por ti. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Es el intercambio, es la víctima de sustitución. El apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 18. Miren a qué precio han sido rescatados. No a precio de plata ni de oro, sino al precio de toda la sangre de Cristo. Y ahí está Jesús colgado en la cruz, derramando su sangre. Y ahí está la Virgen al pie de la cruz, derramando sus lágrimas. Y entre los dos hacen una corriente salvadora. Cristo, el río de su sangre; María, el río de sus lágrimas. Y hacen la redención y la corredención. San Bernardo decía: lo que hacían los clavos en el cuerpo de Jesús, lo hacía el amor en el alma de la Virgen María. Ahí están los dos, y ahí está la Virgen hoy. Y Simeón se lo recuerda: una espada te atravesará el alma, haciendo una especie de anticipo de la cruz y del Calvario. Y tú eres rescatado con la sangre de Cristo y las lágrimas de María. Y porque Cristo está en la cruz, a ti no te toca el infierno. Y porque Cristo está en la cruz, hay misericordia y perdón para tus pecados cada vez que te confiesas. Y porque Cristo está en la cruz, tienes vida. Y porque Cristo está en la cruz, tienes un cielo y una eternidad. Porque Cristo está en la cruz. Porque eso fue una entrega sin rescate. No hubo rescate.
Hubo sangre, hubo efusión de sangre, hubo derramamiento de lágrimas, hubo espada que atravesó el corazón de María. Y entonces, cuando tú contemplas esto, te tiene que surgir la pregunta, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Tienes conciencia de rescatado? Deberías tener conciencia de rescatado. Te han sacado del infierno, te han liberado de la muerte, a precio de sangre. La palabra redentor, ya sabes qué significa, el que paga para rescatar. Cristo redentor, Cristo tu redentor, significa que ha pagado su sangre por ti. ¿Y tú te quedas tan tranquilo? ¿Y tú no vas a hacer nada por Cristo? La pregunta de ejercicios que resuena y San Ignacio te pone en este momento es, mirando al crucificado, mirando el torrente de sangre y el torrente de lágrimas de los ojos de María, pregúntate, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Y qué voy a hacer por Cristo? Te tienes que preguntar esto. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué voy a hacer por Cristo? Y si tienes conciencia de rescatado, si realmente te crees esto que te estoy diciendo, entonces brota del corazón mi vida es tuya. Mi vida te pertenece. Tú pagaste por mí, tú diste tu vida por mí, yo daré mi vida por ti. Tú diste tu sangre, yo daré mi sangre. Porque amor con amor se paga y sangre con sangre se paga. Si realmente tienes conciencia de rescatado, algo debe de cambiar. ¿Dónde está tu entrega? ¿Dónde está tu generosidad? ¿Por qué le pones límites? Dile a Cristo, colgado en la cruz, agonizante, mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Daré mi vida por ti, daré mi sangre por ti si es necesario. Esta es la conciencia de rescatados. Y quizá comprendemos un poco mejor qué significó aquella ceremonia de la presentación del niño en el templo, que fue una presentación, pero esta vez sin rescate. Que la Virgen María siga inspirando en tu corazón movimientos de generosidad y de entrega, de espíritu de sacrificio, que no midas el esfuerzo por Jesús y que le entreguemos una vez más nuestras vidas al que entregó su vida por nosotros. Que así sea. Estos días en los que el Señor te permite, te llama a un encuentro más personal con Él, te decía que son decisivos en tu crecimiento espiritual. Decisivos. A pesar de que tienes tus criterios y tus propósitos de fondo, pero estos encuentros como mucho más personales, mucho más exclusivos con Dios y con su gracia, van haciendo el crecimiento espiritual. Van haciendo la diferencia en el crecimiento espiritual. Por eso siempre es absolutamente recomendable recordar que lo que hagas en estas horas de silencio marca, hace un extra, hace un plus. Por eso aprovéchalo muy bien. Creo que Dios tiene reservados para ti grandes dones, grandes gracias, grandes milagros. Cuando nos quedamos en silencio, esto sucede. Y vamos a continuar, digamos, con la gracia de la Pascua, porque el tiempo pascual, que es en el que estamos todavía, es un tiempo de gracia especial, en el que tiene que sucederte, si realmente eres cristiano, si realmente tienes fe profunda, te tiene que suceder lo que le pasó a los discípulos, algo parecido. ¿Qué le pasó a los discípulos en el tiempo pascual? Fue una transformación absoluta. O sea, de hombres llenos de temor, retraídos, avergonzados, hombres que querían desertar y abandonar la iglesia y la misión y el llamado y se olvidaron de todo. La presencia de Cristo resucitado, y para eso se apareció varias veces, estuvo 40 días apareciéndose a sus discípulos para fortalecerlos. Podía haber simplemente resucitado, aparecerse un día y ascender al cielo, se acabó, ya cumplimos, pero estuvo 40 días justamente para eso, para reforzar, para despertar la fe, el entusiasmo
y que esos hombres se volviesen a entregar a Jesucristo cuando ya estaban pensando en abandonarlo todo. Entonces el tiempo pascual es un tiempo en el que el Señor hace dos cosas: fortalece el alma y consuela el alma. Fortalece y consuela. Fortalece, como te decía, porque estaban avergonzados, atemorizados, retraídos, decepcionados, frustrados. Y consuela su corazón, porque dice San Ignacio de Loyola que el oficio de Cristo resucitado es consolar. Consolar el corazón. Ese es el oficio de Cristo resucitado. Entonces, ahora estás aquí y vas a introducirte en este tiempo de meditación y de contemplación y de silencio, justamente para que el Señor haga eso contigo, te fortalezca y te consuele. Y hay que ponerle el corazón hacia Dios, tal y como está. Tal y como está. A identificarnos con eso que vivían los discípulos. O sea, esa especie de tristeza, de indecisión, de dudas, de a veces se te cruza por la cabeza porque se te cruza por la cabeza dejarlo todo y te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí ahora, por ejemplo? Dispuesto a pasar un tiempo de oración y de contemplación y no estoy por allá afuera en otra cosa, con otros amigos, haciendo cualquier otra cosa más divertida, entre comillas. Pues vamos a pedirle al Señor que haga esto con nosotros y nos vamos a disponer y entramos, digamos, para que en el silencio de la oración el Señor tenga un encuentro personal con cada uno de nosotros y se nos aparezca. Y el Señor, me encanta ver en los tiempos, en el tiempo de Pascua y en los evangelios del tiempo de Pascua, cómo el Señor prácticamente, digamos que arma apariciones, aunque sea por una persona. Una persona que está en dificultad, el Señor tiene la condescendencia, el detalle, el amor y la misericordia infinita para hacer una aparición justamente para esa persona. Y recuperar su corazón, y levantar su corazón, y entusiasmar su corazón. Especialmente, claro, entre los 12, entre los que más cercanos habían estado a él. Bueno, los 11, porque Judas ya no estaba. Te propongo, para este ejercicio de oración que vamos a hacer ahora, la aparición de Jesús a sus amigos, a sus discípulos en el lago y la pesca milagrosa. El episodio de la pesca milagrosa está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. La aparición de Jesús a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. ¿Cuándo sucede eso? Mira, la cronología va así. El mismo día de la resurrección se le aparece a María Magdalena. Después, en la tarde-noche, a los 2 de Emaús. Después, en la noche, a los 11 en el cenáculo. Eso pasó el domingo. El domingo. En la mañana, María Magdalena. En la tarde, a los de Emaús. Y en la noche, a los discípulos. A los 11. Justamente cuando los de Emaús estaban regresando, ahí se aparece Jesús. Posiblemente también hay una aparición misteriosa que se menciona 2 veces en el Evangelio, pero no aparece, digamos, descrita. Es la aparición de Jesús a Pedro. Una primera aparición de Jesús a Pedro. Bueno. Y este pasaje de la aparición de Jesús en el lago de Tiberíades, esto es posterior. Después de esa primera aparición del domingo por la noche a los discípulos en el cenáculo, Tomás no está con ellos. Dice el Evangelio que 8 días después, por eso el domingo segundo de Pascua es el domingo en el que se lee la aparición a Tomás y le dice, toca mis llagas, mete tu mano en mi costado. Esos son 8 días después. O sea, de la primera, de la resurrección, 8 días después. Y esta que vas a escuchar ahora es, digamos, 3, 4 días después de esa aparición a Tomás. O sea, que si hacemos la contabilidad global, esto sucede como unos 12 días después de la resurrección. ¿Qué les ha pasado a los discípulos? Que en esos días, entre varios mensajes que les han llegado, Jesús les ha lanzado esta invitación: vayan a Galilea, allí me verán. Acuérdate de que todas las primeras apariciones suceden en Jerusalén, que es donde Cristo fue crucificado y sepultado. Y ahí está el cenáculo. Entonces, después de esas primeras apariciones, los discípulos ya, digamos, emigran al norte, a Galilea, donde siempre habían estado con Jesús. Vayan a Galilea, allí me verán. Entonces van los discípulos, bajo esa orientación de Jesús, a Galilea, esperando el momento en el que el Señor se les aparezca o les diga o les dé instrucciones. Entonces, ahí están, dice el Evangelio, según Juan 21, van 7 de los discípulos. Los otros 4 no se quisieron, tomaron vacaciones quizá.
pero ahí están 7 de los discípulos. Enuncia aquí Juan la lista de los discípulos que ese día estaban allí. Y a la cabeza evidentemente está Pedro. Pero siguen en confusión y siguen desconcertados. Siguen en confusión, siguen desconcertados, siguen sin saber qué hacer, siguen como avergonzados. Entonces ya vamos entrando en contemplación, ya te vas ubicando tú, ya te vas integrando en ese grupo de los 7. Ahí estás tú, porque estás buscando también una aparición. Más que una aparición, con lo que tenga de espectacular exteriormente, quieres un encuentro. Buscamos un encuentro con Cristo, por eso estamos aquí. Primer punto para tu meditación: ¿qué es lo que hacen los discípulos desconcertados, confundidos? Pues Pedro, digamos, toma la iniciativa y dice: me voy a pescar. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, otros 2 discípulos, total 7. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Voy a pescar. Pues ahí estaban en el lago, era su tierra, era su oficio de toda la vida, a eso se habían dedicado siempre, era lo que sabían hacer, y entonces Pedro dice: voy a pescar. Y dicen ellos también: vamos nosotros también contigo. Entonces, aquí un primer punto. Podemos entender simplemente un hecho anecdótico, el voy a pescar, hay que hacer algo, o tenemos hambre, pero hay algo más profundo, y es lo que te quiero compartir y te quiero proponer para que medites. Cuando uno está decepcionado de las cosas de Dios, o uno está confundido, o uno está en oscuridad, o uno está en dudas, ¿qué es lo que haces? Te vuelves a tu antigua vida. Empiezas a hacer lo que hacías antes, te llama la atención lo que hacías antes de que te encontrases con Jesucristo. Y todos tenemos un pasado, y todos tenemos una vida en la que no vivíamos con Cristo, no vivíamos con Dios, no teníamos la luz del Evangelio, y nos dedicamos a otras cosas. Diversiones vacías, incluso pecaminosas, o simplemente no hacer nada, simplemente sobrevivir. Entonces, esto siempre sucede. Y te tiene que saltar la alarma cuando sientas que te empieza a atraer otra vez tu antigua vida, las anteriores amistades, los anteriores ámbitos en los que te movías, te vuelve a llamar la atención. Son como ciclos en los que ya lo dejaste, pero vuelve otra vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Identifica tu antigua vida y tu nueva vida, porque eres una nueva criatura. Cuando Cristo se apareció en tu vida, cuando Cristo te levantó y Cristo te llamó, tú cambiaste de vida, deberías haber cambiado de vida, pero la vida antigua ahí está, digamos, como en la sombra, y muchas veces va a volver a llamarte la atención. Cosas, diversiones, personas. Pues llama la atención que Pedro, digamos como que parece que se olvidó de que Cristo le había dicho: tú serás pescador de hombres. Parece que se le olvidó: tú serás pescador de hombres. Parece que se le había olvidado que él era la roca, la piedra de la iglesia de Jesucristo. Había perdido la seguridad, quizás dudaba de su vocación, no lo sé. Él había sido constituido jefe de la iglesia, pero con tanta cosa, después de la cruz, después de sus propias negaciones, viendo su fragilidad, quizá se le pasaba por la cabeza a Pedro decir: ya no sirvo para esto. Estaba como que entre sí se animaba y no se animaba, porque Cristo evidentemente se estaba apareciendo. Los estaba intentando fortalecer. Pero cuando el alma está herida, tiende a volver a lo que conocía antes de Dios. Entonces ten cuidado cuando empiecen a aparecer en tu vida como estas señales de querer volver a lo que conocías antes de encontrarte con Dios. Cuando te decepciones de las cosas de Dios, cuando las cosas no funcionan bien, cuando pierdes la estrella, dices: volveré a lo de antes. Es momento quizá para no tomar decisiones precipitadas, no dejarte arrastrar por esa corriente y estar donde debes estar, donde sabes que Dios te llama y donde Dios te quiere. Vale, punto número 1. Cuidado con ese me voy a pescar, voy a volver a lo que hacía antes de encontrarme con Jesucristo. Segundo punto para tu meditación: ¿qué es lo que pasó esa noche, ese intento de pesca? Porque fue un intento de pesca, no fue una pesca, sino simplemente el intento. Fue la noche más estéril de su vida.
de Pedro y de los discípulos. No pescaron ningún pescado. Jamás creo que les había pasado algo similar. No era falta de experiencia. No, sabían perfectamente hacer las cosas. No era que era un lugar desconocido. Conocían ese lago como la palma de su mano. Sabían perfectamente dónde estaban los peces, dónde no estaban los peces, dónde era el lugar. Lo sabían todo de ese lago. Era su vida. Pero esa noche no pescaron nada. ¿Fue mala suerte? No, yo considero que eso fue un signo de Dios. Porque a veces Dios está lanzando signos para que te des cuenta de que por ahí no es, ahí no te quiero. Entonces comes infertilidad, esterilidad, haces cosas, te estás empeñando en cosas, te estás enfocando en cosas y no salen adelante. Bendito sea Dios. Y ten la confianza con Jesucristo, y ahora que te quedes en silencio, dile: Señor, donde no sea, ponme una barrera. Donde no sea, ponme un obstáculo. Hazme entender que por ahí no es, que con esa persona no es, que con esos amigos no es, que en ese trabajo no es. Entonces, el Señor nos da a veces una profunda esterilidad, una profunda infecundidad en lo que hacemos, en trabajos, amistades, proyectos, incluso apostolados, a veces para decirnos: por ahí no es, ahí no te quiero por otro lado. Trágate la esterilidad, trágate la sequedad, saborea la sequedad para que sepas que ahí no te quiero. Aprendamos también a leer esas señales que quizá el Señor nos envía. Y parece entonces que justamente el Señor aprovecha esto en nuestra vida. Cuando ya nos hemos cansado de nuestro proyecto, cuando ya seguimos tocando fondo, picando piedra, cuando ya no encuentras nada, cuando tú ya terminas, entonces Él empieza. Y parece que está esperando Dios a cansarte, a que ya te rindas, que ya abandones, digamos, esa obsesión que se te metió en la cabeza, porque se nos meten obsesiones en la cabeza con personas o con cosas y ya cuando tú terminas, entonces Dios comienza a hacer su obra. Entonces ahí está la noche más estéril de su vida. Empieza a amanecer, empiezan a recoger las redes y entonces allá aparece Cristo en la orilla, aunque no sabían que era Cristo. Y les hace la pregunta: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no. Entonces Jesús les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Este es tu tercer punto de meditación, de reflexión. La pregunta de Jesús y la orden de Jesús. La pregunta de Jesús y la orden de Jesús. La pregunta de Jesús es muy inteligente, es muy astuta, es muy directa, va justamente como que a la herida. Quiere poner de manifiesto la herida, quiere poner de manifiesto la infecundidad de esa noche, la decepción que traían en su corazón. ¿Tienen algo? No, no tenemos nada. Y la respuesta es seca y directa también: no. Entonces Jesús ahí va con la siguiente orden: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán pescados. Atento entonces, esto es muy importante, atento en tu oración a la voz de Cristo. Atento en tu vida a la voz de Cristo. A ver, ojalá nos enfoquemos en esto. Tú y yo somos malos para lograr los objetivos de vida. Tú y yo somos malos para lograr la santidad. Nos conviene, necesitamos, es urgente ponernos en silencio, en escucha. Eso es en la oración sobre todo. En la oración, y los que llevamos dirección espiritual, la voz de la obediencia. La voz de la obediencia cuando llevas dirección espiritual seria. Cuando esto no es un juego para ti, sino que realmente has puesto tu confianza en ese instrumento y en ese ministerio que Dios pone a tu alcance, a tu servicio. Entonces, escuchando
Esa voz directa en la oración o a través del que te guía, al que te dirige espiritualmente, para que te diga dónde, cuándo y cómo. ¿Dónde, cuándo y cómo? Porque si te fijas, es como muy concreto. Lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere, lo que Jesús quiere de estos sus discípulos, sus amigos, es muy concreto. Es decir, ahora vas a hacer esto y lo vas a hacer así. El dónde, el cómo, el cuándo, sin preguntar el por qué. Ahora quiero que tomen las redes y las lancen a la derecha de la barca, no a la izquierda, a la derecha. Y entonces fíjate qué curioso es esto, y esto es lo más maravilloso, quizá el centro del Evangelio, el centro de tu meditación. Cuando obedeces, cuando te fías, cuando confías. Porque estos hombres habían estado haciendo exactamente lo mismo toda la noche, pero sin la voluntad de Dios. Habían estado haciendo su voluntad, era su plan. Me voy a pescar. ¿Por qué? No lo sé. Pedro, no te entendemos. Era su plan, era su voluntad. Pero fíjate qué diferencia. Aunque habían estado haciendo lo mismo, ¿cuántas veces no habrían echado ellos esa misma red, con las mismas manos, hacia el mismo lado y en el mismo lugar? Posiblemente 30 veces. Pero no contaban con la voluntad de Dios. Eso no era la voluntad de Dios. Y aquí hay una gran diferencia. Aunque lo que haces es lo mismo que has estado haciendo, la diferencia la marca el que ahora sí es voluntad de Dios. Entonces, qué importante es que tú cuentes con la voluntad de Dios. Que la preguntes, que la busques, que la sondees, que la persigas hasta que la obtengas. La voluntad y la bendición de Dios para hacer quizá lo que has hecho toda tu vida, pero ahora con Él, pensando en Él, según sus criterios, no según los tuyos. Está muy curioso y está muy interesante y esto es muy profundo. Era la misma red, eran las mismas manos, posiblemente era el mismo lugar, la misma técnica, pero no habían encontrado nada. Y ahora, cuando cumples con la voluntad de Dios, cuando haces las cosas en tiempo y forma como Dios quiere, en tiempo y forma como Dios quiere, entonces ahí viene la pesca milagrosa, la sobreabundancia. Posiblemente tu vida ha sido un estar cosechando esterilidad, infecundidad, no haber conseguido prácticamente nada. Quizá Dios no te está pidiendo otra cosa diferente. Los dones que te ha dado Dios, tus talentos, lo que sabes hacer, sigue haciéndolo. Pero siempre debes de contar con la voluntad de Dios, con su bendición, con su palabra, con su beneplácito. Esto es lo que marca la gran diferencia. Por eso, totalmente diferente, un ejemplo. 2 personas, imagínate 2 personas, una pantalla dividida por la mitad. 2 personas, vamos siguiéndolas con una cámara. Están haciendo exactamente lo mismo durante el día. Durante el día, exactamente lo mismo. Mismo recorrido, mismas cosas. De aquí para allá, de aquí al otro lado, de aquí luego a estudiar, luego a la universidad, luego lo que sea. Pero uno está haciéndolo sin contar con Dios. El otro lo está haciendo contando con Dios. Acá, esterilidad, infecundidad. Y acá, sobreabundancia, pesca milagrosa. Exactamente lo mismo hacen las 2 personas. Ahora ponte tú, un día de tu vida, y exactamente lo mismo, otro día, una réplica exacta en paralelo, pero habiendo contado con Dios. Habiendo ofrecido tu día por la mañana. Habiendo puesto tu corazón totalmente en sus manos y diciéndole, Señor, tú gobiernas, tú me manejas, tú me diriges, tú dime dónde, cuándo, por qué, qué hago. Aquí hay una diferencia, aquí se rompe en 2 la vida.
entre una profunda esterilidad, infecundidad, frustración, decepción, no hay sentido, y de este lado, empezar a contar con Dios. Ahora, tu pregunta en tu oración tiene que ser, ¿cómo en la práctica voy a ejecutar este contar con Dios? ¿Cómo le vas a hacer? Proponte cosas prácticas que impliquen en tu vida estoy contando con la voluntad de Dios. Por ejemplo, ofrecimiento de obras todos los días, en la mañana. Haz bien el ofrecimiento de obras todos los días. No lo pases por encima, no te lo brinques rápido. Hazlo con conciencia, y si tienes la costumbre de hacer un rato de oración por la mañana, dedica al menos 5 o 10 minutos para apuntar bien tu vida. Y decirle a Dios que es para Él, que es con Él, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es nuestra vida. Por Cristo, con Él y en Él. Entonces, esta es la gran diferencia y este es el centro del Evangelio. ¿Cómo cambian las cosas cuando uno empieza a contar con Dios? Y aquí se cumple esa máxima del Evangelio que se nos olvida tantas veces: busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. A ver, preocúpate primero de afianzar tu oración todos los días y bien hecha. Si no, lo que vas a hacer es viento, es aire, es agua entre los dedos. Se te va a ir la vida como agua entre los dedos. Ahora, afianza bien tu vida, oriéntala bien. Asegura tu oración bien hecha todos los días y entonces estarás viviendo en la voluntad de Dios. No al margen. Es que no sé quién es Dios para ti. Pero simplemente es alguien como de que de vez en cuando lo visitas. Ahí está en el sagrario y entonces de vez en cuando, siendo como muy positivos y muy optimistas, el que mejor se pueda comportar, lo que hace es simplemente, ahí va mi vida por un lado, y luego como que de vez en cuando pequeñas visitas, ¿no? Hola Jesús. Eso no es vida cristiana. Vida cristiana es estar dentro del corazón de Dios. Vida cristiana es estar dentro del corazón de la Virgen. Vida cristiana es contar siempre y en todo con la voluntad de Dios primero, hacerlo todo en la voluntad de Dios. No son visitas esporádicas las que tú haces. Es vivir en el corazón de Cristo. ¿Y cómo cambian las cosas? Busca primero eso y todo lo demás se te dará por añadidura. El Señor va a resolver. El Señor va a resolver. El cuarto punto que te propongo para tu oración, si es que te alcanza el tiempo. ¿Cómo es capaz Juan, el discípulo amado, el discípulo casto, de ver a Jesús? Porque después de que acontece la pesca milagrosa, entonces algo en el corazón de Juan despierta, yo creo que en el corazón de todos, pero el primero que reconoce a Jesús es Juan, el discípulo amado, el discípulo joven, el discípulo casto, el discípulo virgen. Voltea otra vez hacia la persona desconocida en principio, que les había dado esa orden desde la orilla, y dice, es el Señor. Es el Señor. Mira, hay algo muy especial en ciertos corazones que es capaz de reconocer a Cristo allá por donde pasa. Aunque sus apariencias sean un poco, digamos, misteriosas, ocultas y escondidas, hay corazones privilegiados por la gracia que son capaces de ver, reconocer, señalar. Juan el Evangelista es uno, Juan Bautista es otro. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vio, lo reconoció. Fíjate qué curioso. Jesús, en el tiempo de su vida en la tierra, pasó por delante de mucha gente. Estuvo conviviendo con muchísima gente. Muy pocos lo reconocieron. Era el mismo para todos. Pero muy pocos supieron reconocer a Jesús. ¿Qué es lo que tiene que tener un corazón? Pues yo siento que, primero, ese ansia de buscar. Y segundo,
una pureza de corazón y de ojos. Ansias de buscar y de encontrarte, estar como con el radar despierto. ¿Dónde está Cristo? Y lo tienes que saber reconocer. Al menos intenta buscarlo. Durante tu día hay millones de veces en las que Jesús se va a hacer el encontradizo, va a estar ahí. En una persona, en un prójimo, en un pobre, en una cruz, en una dificultad, en una palabra que alguien te dice. Pero muy pocos saben reconocerlo. ¿Qué tenía Juan el Evangelista? ¿Qué es lo que destaca en su corazón para poder tener unos ojos abiertos para descubrir la presencia de Jesús? Era un discípulo casto. Era el discípulo puro. Y dice la bienaventuranza, y aquí la aplicamos totalmente a Juan, en este pasaje: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón, unos ojos que están impregnados de lujuria y de impureza, imposible que veas a Dios. Imposible. Si tienes la desgracia de cometer un pecado mortal de lujuria, olvídate de poder ver a Jesús. Tus ojos están tapados. Tus ojos están cubiertos. Por eso lucha mucho para mantener la pureza de tu corazón. Si tienes la desgracia de caer en un pecado, confiésate rápido. Porque no ves, caminas como un ciego por la vida. Al menos para ver y reconocer las cosas de Dios, estás ciego. Estás ciego. Es el Señor, dijo Juan, porque tenía los ojos limpios y puros para poder reconocer la presencia de Jesucristo en ese hombre misterioso que se había aparecido en la orilla del lago de Tiberíades. Y si te da tiempo, el quinto punto, el encuentro. El encuentro. Pedro se lanza, Pedro va nadando rápido. Los de la barca, dice el texto, que no estaban muy lejos, entonces llegaron también. Pero lo bonito, lo precioso es que el Señor ya los estaba esperando. Ahí ya todos cayeron en la cuenta, reconocieron que era el Señor. Pero ese detalle, esa delicadeza de que Jesús ya les había preparado el desayuno. Tenía unas brasas, un pescado. Todo listo. Todo listo. Entonces, contrasta mucho, a mí por lo menos me llama mucho la atención, el contraste entre estos hombres torturándose por pescar y Jesús ya lo tenía todo listo. O sea, ya estaba todo preparado. ¿Qué significa esto? O por lo menos a mí, ¿qué me dice? Dios no quiere tus obras. Dios quiere tu corazón. Evidentemente, claro que sí, tenemos que hacer nuestras obras y entregarnos y desgastarnos y desvivirnos y exprimirnos por el reino de los cielos. Pero si te sirve esta consideración, mira, las obras que tú y yo hacemos por Dios, Él las puede hacer en un microsegundo. Lo que tú y yo hacemos por Cristo, y yo pienso, por ejemplo, en mi ministerio, el Señor lo puede hacer. Le basta un microsegundo, una decisión de su voluntad. En lo que yo hago pues vamos a predicar, vamos a dar un retiro, después me pongo a confesar 2 horas el Señor puede convertir esos corazones en un microsegundo, sin mí. Ahora, lo que el Señor no puede lograr es tener mi corazón si yo no se lo doy. Eso, si yo no se lo doy, Él no lo puede conseguir. Si yo no le doy ese tiempo que Él está esperando de mí, esa atención que está esperando de mí, ese cariño que está esperando a mí, el amor que está esperando a mí, el rato de oración que está esperando Cristo, eso, si yo no se lo doy, nadie se lo puede dar. Él no lo puede conseguir. Por eso, lo de Marta y María. Marta, andas inquieta con muchas cosas. Valoro mucho que me estás haciendo la cena. Pero María ha elegido la mejor parte. Yo quiero tu corazón. Las obras, como sea. Ya buscaremos la manera. Eso se puede resolver. Lo que estoy extrañando de ti es tu tiempo de calidad conmigo. Lo que estoy extrañando de ti
es tu tiempo de oración. Lo que estoy enseñando de ti es tu corazón, que lo estás regalando por ahí fuera. Y la sensación que tiene Jesucristo es que le estás repartiendo a otros lo que le corresponde a Él. Por eso vamos a sumergirnos en este tiempo de oración con esas ideas. Aparición preciosa, deliciosa, maravillosa, bellísima de Cristo a sus amigos en el lago de Tiberíades, y esa evolución que tienes que hacer tú en tu contemplación ahora entre la oscuridad y la sequedad del alma que está confundida, perdida, que está volviendo a lo de antes, y este encuentro tan revelador y tan luminoso con la palabra de Cristo, con la voluntad de Dios, que cuando irrumpe en tu vida y cuando entra en tu vida, entonces transforma la sequedad y la infecundidad en abundancia. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque se dignaron escuchar la voz de Cristo y cumplieron su voluntad como Él se la reveló. Eso cambia todo. Por eso, ahora que te quedes en oración, por favor, enfócate en esto. Pídele al Señor que quieres realmente ponerte a la escucha, para que te diga qué, cómo y cuándo. ¿Qué, cómo y cuándo? Y si tienes los ojos puros y el corazón limpio, entonces escucharás y entonces verás y reconocerás. Y tu vida será sobreabundante. Lo que hasta hoy ha sido una sequedad, una infecundidad y una esterilidad, se va a convertir en abundancia y en santidad. Pues que la Virgen bendiga nuestro rato de oración, de contemplación y de meditación, y que realmente sea un encuentro con la voz, con la voluntad y con la persona de Cristo.